Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos a este espacio que llamamos la meditación sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hoy, cuando la iglesia se une para conmemorar la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, les invito a ustedes, mi comunidad, a fijar sus oídos, su mirada en este espacio de meditación. Que estas palabras de Jesús puedan seguir llegando a nuestro corazón y puedan ayudarnos en nuestras decisiones de todos los días. Que esta palabra ilumine nuestro hacer cotidiano. Bienvenidos todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Queridos hermanos, hoy quiero invitarlos a participar conmigo en un ejercicio espiritual. Y te voy a pedir que cierres por un momento tus ojos. Imaginemos juntos esta escena, cuando Jesús en la cruz lanza su primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a tratar de contextualizarnos en nuestra mente, con nuestros ojos cerrados, ese momento, un momento duro, pero especial en la historia bíblica. El protagonista, Jesús, la hace de manera adolorida, está ensangrentado, humillado, disminuido, maltratado de todas las formas humanamente posibles. Quiero que hagas un esfuerzo allí con tus ojos cerrados y sientas que estás allí presente en ese momento, frente a la cruz, mirando a Jesús, mirando al Cordero inmolado, mirando a Dios, mirando a ese Dios hombre humanizado, a tu hermano. Y te pregunto, ¿qué sensación te puede venir a la mente viendo a Jesús en la cruz? Y también te pregunto, ¿qué sensación puede llegar a tu corazón viendo a Jesús allí en la cruz? Yo creo que debemos sentirnos todos culpables. Somos descendientes de una generación que participó activamente en uno de los actos de barbarie más fuertes en la historia de la humanidad. Pero así tenía que ser, así debía ser. Y nuestro Dios, hecho hombre, no hizo sino aceptar su destino, y lo hizo por nosotros, lo hizo por nuestra redención, lo hizo por nuestro perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús clamó al cielo en ese momento desde la cruz y perdonó a los soldados, perdonó a los criminales que estaban apostados a su derecha y a su izquierda, perdonó a los que lo insultaron, a los que le pegaron y lo flagelaron, a los que se burlaron de él, a los fariseos, a los escribas, a todo el pueblo. Ahora te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿tú hubieses clamado perdón por todos ellos, por todos los que te habían lastimado? Al oír esta primera palabra, pensamos en una oración muy linda, simplemente por aquellos que estaban reunidos allí, por aquellos que no estaban, y por todos los que durante la historia de la humanidad hemos vivido el sacrificio permanente y diario de Jesús en la cruz. El Señor pide perdón por todos, lo hace por nosotros, los de aquella época y por los de esta, la que vivimos hoy. En Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, hay una frase bien fuerte: todos somos necios, todos rechazamos a Dios, ninguno de nosotros lo glorificó y le dio gracias por todo lo que hizo. En el mismo libro de Romanos hay otra frase:
ninguno de nosotros lo buscó alguna vez. Y en el libro de Isaías hay una más contundente. Todos estábamos perdidos y habíamos tomado cada uno nuestro propio camino. Así somos, nuestra naturaleza humana, que no dista de lo que pasó en ese momento. Seguimos siendo hombres, mujeres, familias que nos alejamos de la cruz, que nos alejamos del perdón. Quiero invitarlos a que analicemos la frase. Cuando Jesús clama al Padre, no es sino un reconocimiento a Dios, porque Él está dispuesto a seguir su voluntad. Cuando pide de manera activa perdón y dice perdónalos, es un gran sacrificio. Jesús no pidió por él, Jesús no pidió porque se aliviara su dolor, porque lo rescataran, porque fuera beneficiado de ese martirio, sino que pidió por los que estaban allí y pidió de manera especial por la intercesión y el perdón de todos. Y la última parte, la tercera parte de esa gran palabra, porque no saben lo que hacen. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual Jesús hace esta petición? Sencillamente para perdonarnos de la necedad humana. Lo que hizo Jesús es una muestra de amor, una muestra de misericordia, jamás antes vista. Murió en la cruz por nosotros, pero antes de morir nos perdonó y pidió al Padre Celestial por nuestro perdón. Incluso leí alguna vez que la preocupación de Jesús, aún en su agonía, no era él ni su dolor, sino el perdón por todos aquellos que una vez y siempre lo consideraron como enemigo. Mi querida hermana, mi querido hermano, para que haya perdón deben existir dos características de un buen cristiano: arrepentimiento y fe. Sin ello, sin lugar a dudas, no se materializa ni recibes el perdón. Pero yo ahora quiero hacerte otro interrogante final. Te preguntas, por ejemplo, ¿qué hubiese sido de todos nosotros si la palabra de Jesús hubiese sido: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque yo no puedo perdonarlos? ¿Se imaginan? Jesús pide perdón, pero Él no nos perdona. Quizá para cualquiera de nosotros la idea y hasta la misma frase hubiese sido nuestro sentir, porque perdonar o pedir perdón por todos y por los que nos han hecho daño es bien difícil. A veces la filosofía de nuestra vida es ojo por ojo y diente por diente, como dice el código de Hammurabi, pero estamos en un error. No sería coherente con el plan de Dios, con el plan salvífico que tenía preparado Dios al humanizar a su Hijo y darle toda esa humanidad para ejemplo de cómo ser un buen hombre. Entonces, y ya para terminar, sencillamente aprendemos hoy de esta frase que nos renovamos día a día y encontramos a través del arrepentimiento y a través de la fe el perdón del Padre, ese mismo que obtenemos en el bautismo, en la penitencia, en la comunión, en las obras de misericordia. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Gracias. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto de Lucas, llamado la palabra de la salvación, de la fe y de la esperanza. En este texto vemos tres personajes, dos ladrones y a Jesús. Uno llamado Dimas, el otro llamado Gestas. El llamado Gestas
seguía insultando a Jesús, seguía blasfemándole, insultándolo, hasta diciéndole que si él era el Hijo de Dios, ¿por qué no se salvaba a sí mismo? Dimas fue más prudente al referirse a Jesús. Él comenzó a analizarse, comenzó a reevaluarse y a mirar que lo que ellos habían hecho en su vida no era lo mismo que Jesús por el que estaba ahí crucificado. Y por eso le dice a estas, él que no ha hecho nada, mira cómo está ahí crucificado, y nosotros que hemos sido unos malhechores, unos ladrones, nosotros sí merecemos esto. Hermanos, hoy en esta expresión de Dimas, cuando él ya después de autoanalizarse le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés llegando a tu reino. Esta expresión, acuérdate, para algunos de pronto es una expresión de que, ¿será que sí se acordará? ¿Será que no se acordará? Pero para Jesús, esa expresión que dice Dimas, él que está todo golpeado, tanto corporal como espiritualmente, ya que todas esas personas que lo atacaron, que lo insultaron, fueron los que estuvieron con él cuando él sanaba enfermos, cuando él predicaba su palabra. Jesús, hombre bondadoso, hombre misericordioso, hombre que mira con ojos de amor, analiza esa expresión de Dimas y así como está todo moribundo, le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese esta expresión de Jesús, te aseguro, ahí le está dando una promesa a Dimas, una promesa que estará con él y que todos sus pecados serán perdonados, porque Jesús en esa expresión de Dimas observa que hay un temor de Dios, que hay un reconocerse pecador y que hay un arrepentimiento. Y por eso Jesús, con toda autoridad, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, yo los invito a que hoy analicemos este texto, que analicemos nuestra vida, en qué estamos nosotros haciendo por el reino de Dios, qué estoy haciendo yo por mi familia, qué estoy haciendo yo por mi comunidad, qué estoy haciendo yo por mi ciudad, por mi país. Es hora de comenzar ya, desde hoy, a autoanalizarse y seguir custodiando el reino de Dios. Las promesas de Dios se van dando. Muchas veces nosotros no vemos esas promesas porque estamos cegados de fe, estamos cegados de esperanza. Pero en nuestra vida hay acontecimientos de duelo, de enfermedad, y muchas veces nosotros no vemos la presencia del Señor cuando vemos la sanación de los enfermos en nuestra familia. Por eso hoy, hermano, te invito a que vivas esta palabra con fe y esperanza y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. ¿Qué ejemplo de Cristo en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de crucifixión y de muerte? Cuando ya puesto en agonía, parece que solo debía acordarse de sí mismo, es cuando mira por todos y se acuerda de todos. Fue entonces cuando Jesús, mirando a su madre al pie de la cruz, dice, he ahí a tu hijo, señalando a San Juan y en él a todos nosotros. Él quiso dejarnos una madre,
que dio la altura que se esperaba de ella. No gritó, no se desesperó, no dio rienda suelta al dolor que traspasaba su corazón. Fue ella el pilar de Jesús y ahora Él quería que fuera ella el pilar nuestro. Jesús en la cruz se separaba de su madre, pero te la dio a ti para que nunca te falte. Y esta madre bendita nunca falta. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuánto podremos agradecer a Jesús lo que nos dio al pie de la cruz? ¡Qué generosidad la suya! La Madre de Dios es mi madre, y como la palabra de Dios es eficaz, lo que dice María es en verdad tu madre y te ama con amor igual que a Jesús. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Su presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. No la maternidad biológica, sino esta vez la maternidad espiritual. En ella tendremos una madre que muestra el amor maternal de Dios. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Nosotros también hemos recibido la misma encomienda de hacer de nuestro hogar, de nuestra iglesia, la casa de María. Con este acto nos da un ejemplo para que todos podamos seguir creciendo espiritualmente, edificando la iglesia de Cristo como verdaderos hermanos de Jesús. Una iglesia que inspire, que esté presta a recibir al desamparado, al necesitado, al que requiere consuelo, a ser refugio de pecadores y auxilio de todos los cristianos. María nos acompaña en este peregrinar y nos lleva como buena madre a los pies de su Hijo para nuestra salvación. La pregunta es, ¿acojo a María como madre? ¿La defiendo con valentía? ¿Defiendo el rezo del Santo Rosario? Cuido de María porque ella, hermanos, sí cuida de nosotros. Qué honor ser parte de su ejército, qué honor acoger y cuidar de la Madre de Dios y Madre nuestra. Vivamos el amor y la fe en María no desde la ventana, mirando sus virtudes, sino vivámosla como quien se ve en un espejo y pueda reflejarnos qué debemos moldear para parecernos a nuestra Madre. A todas ustedes, mujeres, les digo, tenemos en la Virgen María un modelo perfecto de hija, de madre y de esposa. Sigámosla. Y a ustedes, hombres, como discípulos de Jesús, continúen su apostolado comprometidos mediante la palabra y el sacramento. Señor Jesús, Hijo de David, tuviste mucha compasión de tu pueblo al dejarnos tu madre como madre nuestra. Amantísimo Jesús mío, por la pena que experimentaste al ver a tu madre al pie de la cruz, concédenos la gracia de ser verdaderos devotos de tu Santísima Madre.
Y a ti, mi afligida reina, que fuiste abrumada de dolor, alcánzame con tu intercesión una continua y amorosa memoria de la pasión de tu Hijo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. 10 años atrás, el cáncer acabó con la vida de un compañero en la época del colegio. En su agonía, él cuestionaba a Dios y le preguntaba el por qué lo había abandonado. No entendía a los 17 años la razón de ser del por qué una persona tan creyente estaba pasando por una situación así. No sabía tampoco que 10 años después yo mismo me iba a enfrentar a una situación similar. Empecé un proceso hace un año atrás en el cual yo empecé a bajar de peso aproximadamente 27 kilos. Frustrado ante la situación y que ningún médico me diera con ningún diagnóstico certero, me acerqué a la plazoleta de la Iglesia de la Inmaculada en el barrio El Prado y clamé a Dios, y también con el mismo cuestionamiento de hace 10 años atrás de mi compañero, también le pregunté a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le preguntaba a él por qué me hacía pasar por esa misma prueba y le decía, retándolo, que me quitara la vida, pero que no me hiciera pasar por una situación similar y tan absurda. Ten cuidado con lo que deseas. 5 días después, estaba en la cama de una urgencia, agonizando y al borde de la muerte. El médico se acercó y me dijo claramente que había una mancha en mi cerebro y no sabían exactamente a qué correspondía. Bien podía ser un tumor cerebral o podía ser una situación no menos alentadora, un parásito que se estaba devorando poco a poco mi cerebro. Mis músculos no respondían, yo no podía hablar. Simplemente cerré mis ojos y oré, clamé. En ese momento dejé de sentir la cama fría del hospital y mi mente se trasladó a un lugar completamente diferente. Soy cantante, muchos de ustedes me conocen aquí en la parroquia, presto el servicio en el Ministerio de Música Shalom y nunca en mi vida he escuchado voces como esas. Me encontré bajo un cielo rosa y una voz detrás de mí decía: que tu temor no sea más grande que tu fe. Eso lo llevo hoy en día aquí tatuado conmigo. Precisamente esa misma voz me dio la fuerza para despertar y con todas las fuerzas de mi corazón abrí los ojos. Pude ver a mi mamá a mi lado y lo que para mí había sido una noche de sueño habían sido en realidad 4 días y 3 noches inconsciente. Desperté y para los médicos lo que pareció al parecer un milagro. Pude hablar, empecé a caminar, le dije a mi mamá: ora hoy en la noche y dile a Dios, que es mi cirujano y mi médico de cabecera, que llegue a la habitación 212 de esta clínica para que me operen esta noche. Por primera vez en todo el proceso, sin estar inconsciente, ni tampoco con medicamentos, pude dormir tranquilamente y sentí una presencia en la habitación. Alguien tocó mi cabeza, se sentó en mi cama, quise abrir los ojos, pero no lo hice porque sabía que era él actuando a través de la oración que estaban haciendo mis vecinos, mis familiares, mis amigos, mi mamá, mi persona. En ese momento supe que estaba sano y le dije al médico que por favor me hiciera una tomografía. Por temas médicos, y aquellos que sean doctores entenderán que no se podía hacer. La tomografía se hizo 7 meses después, por una diosidencia, el día de San José. Ese día me encomendé a él y para gloria de Dios, el cerebro salió completamente limpio y sano. Daniel 6 dice que Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero es que Dios no le da las pruebas más grandes a cualquier guerrero. Las pruebas más grandes Dios nos las pone a aquellos guerreros que podemos afrontar la prueba. Dios jamás nos abandona, siempre está a nuestro lado. Y eso es la fe. La fe es tener la plena convicción de que todo aquello que consideramos imposible, por la misericordia de Dios, puede ser posible. Hoy estoy aquí y te quiero entregar este versículo, Romanos 8:28. Grábatelo bien, más que vencedores. Romanos 8:28. Dios actúa e interviene en todas las cosas para bien de todos aquellos que le aman. Dios nunca te abandona, cree firmemente en ello y deja que Él tome el timón de tu vida, porque ¿quién mejor que el Creador de la vida para que guíe la vida de usted? He decidido seguir a Cristo.
Cristo, he decidido seguir a Cristo. En esta palabra se nos muestra a un Jesús muy humano, a un Jesús de carne y hueso, a un Jesús sufriente, a un Jesús que expresa su necesidad de agua. En ese momento Jesús es un ser humano como todos nosotros. La sed es una necesidad fisiológica que sentimos los seres vivos y tiene, a mi modo de ver, dos características que la definen propiamente. Primero, no puedes ordenar a tu cuerpo sentirla. Solo en los momentos en los que tu organismo realmente necesita agua es cuando dices que tienes sed. Y segundo, no puedes ordenar a tu cuerpo dejar de sentirla. Por mucho que disciplines tu organismo y que lo predispongas a que los espacios de hidratación sean cada vez más espaciados, llegará el momento en que necesitarás esa agua y la necesitarás tanto que tendrás sed de verdad. En esta ocasión, al igual que en el pasaje de la Samaritana, las Escrituras nos muestran la faceta humana de Jesús pidiendo agua para saciar la sed. En el caso del pasaje de la Samaritana, al final vemos cómo Jesús nos muestra que Él, además de tener esa sed, se convierte en esa fuente abundante de agua que puede saciar toda nuestra sed, todas nuestras carencias y todas nuestras debilidades. Ahora bien, esta sed de Jesús, esa que siente en ese momento, ha pasado el punto de ser una sed solo física y ha trascendido al plano espiritual. Es una sed en el alma, una sed de algo más y una sed de salvación. El Jesús en la cruz no es el mismo Rey victorioso. Ahora está allí en el madero, cargado con todo nuestro pecado, ofrecido en recompensa por nuestra salvación. Jesús en ese momento es solo un humano necesitado y carente de todo. Hoy en día, a imagen de ese Jesús sufriente, muchos tenemos sed. Sed física que podemos calmar, pero también sed de muchas cosas que en algunos casos no podemos y sobre los cuales ni siquiera tenemos esperanzas. Nuestra salud, nuestra vivienda, trabajo, estudio, oportunidades de una mejor condición de vida, dinero, amor. Dios nos permite ver este rostro sufriente de Jesús, no solo para que entendamos nuestra carencia y nuestra pequeñez humana, sino para que lo veamos, lo identifiquemos y lo sintamos también en nuestros hermanos. Para que cuando veamos una familia mendigando en una esquina, nos compadezcamos de su dolor y su sed física y espiritual. Para que en cierta forma, revistiéndonos de la persona de Jesús, seamos esa agua que calme la sed de ellos con nuestra solidaridad. Pero no solamente la de nuestros bolsillos, sino también la de nuestro corazón. Para que entendamos que estamos llamados hoy en día, a imagen de Jesús, a vivir el Evangelio y ofrecer esa palabra que calme la sed de Dios y demos esperanza. Esta pandemia y sus limitaciones nos ha permitido también a nosotros los católicos sentir esa fe, esa sed verdadera. No solo por nuestros ritos y tradiciones que nos hacen fortalecer nuestra fe, sino a sentir esa sed por recibir el amor que se vive en la comunidad, el abrazo fraterno con nuestro hermano para dar la paz, el canto en comunidad durante la Eucaristía, entonar a una voz el rezo del Padre Nuestro y la Santa Comunión que nos hacen uno con Cristo. Nos ha permitido reconocer esa verdadera agua que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la sed que sientes en tu vida?
¿Cuál es la sed que identificas en tu comunidad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: todo está consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hagamos una pequeña reflexión sobre esta palabra. Consumado significa terminado, cumplido, realizado. Esto es, la obra del Hijo de Dios hecho hombre está cumplida. Al tomar el vinagre, su espíritu entra en total comunión con el Padre y expresa el cumplimiento de la voluntad de Dios con su sacrificio hasta la muerte, dando por finalizado todos los pronósticos y profecías, sin dejar de hacer nada de la obra que le fue encomendada. Su nacimiento de una virgen, su presentación en el templo, su bautismo, sus discursos, el sermón de la montaña, milagros, la promulgación de su paz, aprehensión, juicios, su cansado caminar hacia la cruz, crucifixión y muerte. Jesús proclama su gran triunfo desde la cruz. El desamparado, el abandonado, el fracasado ha triunfado. La redención, la salvación humana había llegado a su cumbre. Consumado es una expresión de gran victoria. Es un grito de alegría por haber alcanzado el triunfo. La muerte del crucificado se ha tornado para muchas personas en la vida eterna. El Hijo de Dios se hizo hombre para vencer la maldad, la muerte por el pecado. La tarea que Dios Padre nos encomendó no es tan grande como la de Jesús, pero es muy importante para nuestra familia, para el mundo, para el tiempo en que vivimos, para las personas que nos rodean, especialmente para aquellas que dependen directamente de nosotros. Que a la hora de nuestra muerte, como Jesús, podamos decir al Padre: todo lo que quisiste está cumplido. En estos tiempos nos enfrentamos a serias y constantes dificultades de toda índole. ¿Qué hacemos como parte de esta sociedad para consumar la tarea que tenemos encomendada como hijos de Dios y coherederos de Jesucristo? Nuestra tarea tiene muchas etapas, como la vida y la muerte: servir, cambiar, compartir, testificar y promulgar la palabra de Dios. Sobre todo, amar al prójimo como a nosotros mismos. A cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad y el compromiso de una tarea igual o diferente que nos esforzamos en cumplir, solos o en compañía, y así la voluntad de Dios será cumplida totalmente. Y podemos decir a la hora de la partida como Jesús: todo lo que nos encomendaste está cumplido. Y no solo al final de la vida, sino también durante ella, que cada día que transcurre podamos sentir la satisfacción del deber cumplido, de haber puesto nuestro corazón en cada tarea, cada acción, haber dado lo mejor de nosotros, reconocido nuestras faltas, pedido perdón
y aceptado el perdón de Dios y de nuestro hermano, así como haber perdonado a nuestros ofensores. Solo así tendremos la paz de Dios y estaremos siempre listos como las doncellas sensatas que esperaron a Jesús con las lámparas encendidas. Particularmente en mi vida he finalizado varias etapas como hija durante 64 años hasta el fallecimiento de mi madre, como docente durante 45 años hasta mi retiro, como esposa durante 38 años hasta el fallecimiento de mi esposo. Y en todas ellas tuve momentos de fragilidad, de enojo, decepciones, pero por encima de todo, la satisfacción de haber triunfado el amor y la reconciliación sobre toda vulnerabilidad humana. Agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de conocerme y crecer como su hija amada en cada una de estas etapas. También quiero compartir la satisfacción que siento al encontrar a mis exalumnos en diferentes sitios, como personas de bien, triunfadoras y agradecidos por la formación recibida, no solo en conocimientos de matemáticas, la asignatura que enseñé, sino también en valores y ejemplo de vida. Por todo esto te doy gracias, Señor, y te pido que me mantengas protegida entre tus manos y receptiva a tu palabra para desempeñar cada vez mejor la tarea que me encomendaste como madre, abuela, hermana, amiga, familia y servidora. Y así como Jesús, al final de mis días, también poder decir, todo está consumado. Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo desde la familia y la sociedad para promover y transmitir valores éticos y morales a las nuevas generaciones para consumar nuestra misión como verdaderos cristianos? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Padre, dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quiero en esta última meditación resaltar dos cosas. Por una parte, la expresión Padre. Quien lo dice es Jesús, el Hijo de Dios. Y la expresión que dice es Abba, la palabra es Abba. Y esa palabra Abba no traduce precisamente Padre así en seco, porque Abba era la palabra con la cual el hijito llamaba a su papá. Más bien, si lo traducimos, sería algo así como papi, apá o apaíto en otros ambientes. El Abba de Jesús se constituyó en un escándalo para los judíos, para los jefes judíos, doctoras de la ley, fariseos sobre todo, quienes consideraron a Jesús un blasfemo, porque se atrevía a llamar a Yahvé, Dios, su Abba, su papi. Y esto hacía parte de los motivos que ellos tenían para considerarlo así, un atrevido, un blasfemo, y por eso querían acabar con él. Sin embargo, Jesús no dice ninguna mentira. Ciertamente Dios es su Abba, es su Padre, y esto nos revela la verdadera identidad de Jesús. Jesús es el unigénito, aquello que el Padre dijo delante de la comunidad en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es lo que Jesús está corroborando. Durante los evangelios, si miramos los evangelios, durante su vida mortal Jesús no se refirió a Dios nunca como Adonai o Yahvé, etc. No, lo llamó siempre el Abba, mi Padre y vuestro Padre.
En alguna ocasión dice, por ejemplo, quien dice que ama a mi Padre a quien no ve, pero desprecia a su hermano a quien no ve, es un mentiroso. Alguien le dice, enséñanos a orar. Y él dice, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Siempre Jesús se refiere a Dios como su Abba, su Padre, porque Él ciertamente lo es. Y hemos conocido, la humanidad ha conocido a través de Jesús la identidad del Padre, que el Padre es misericordioso, que el Padre es compasivo, que el Padre nos tiene una gran paciencia, que nos ama de amor infinito, que su amor es fiel, que su amor es eterno. Eso lo hemos conocido a través de Jesús. Jesús viene a mostrarnos el rostro, la identidad, la grandeza de Dios como un Padre bueno y misericordioso. Y por eso, qué bueno es que hoy, a la luz de esta palabra, pienses cuál es tu relación con Dios. ¿Cómo te relacionas tú con Dios? ¿Lo ves como un Dios que te atropella, como un Dios injusto, como un Dios que está pendiente de cuándo vas a equivocarte para castigarte, o realmente le has creído a Jesús cuando nos revela la identidad de Dios? ¿Crees realmente que Dios es tu Padre? ¿Lo aceptas? ¿Aceptas su amor incondicional? ¿Le has abierto tu corazón? ¿Te has dejado amar por Él? Y segunda expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así, en esta expresión encontramos a un Jesús confiado en el amor del Padre. Se abandona en Él. Este momento es el momento de la plena comunión entre el Hijo y el Padre. Él se abandona, encomiendo mi espíritu, y muere. He allí el encuentro entre el Hijo y el Padre, un encuentro definitivo. Se lleva a cabo la comunión plena entre los dos. Así, entonces, el Hijo es glorificado por el Padre. Queridos hermanos, hoy con esta expresión entonces podemos decir que el Señor nos revela también nuestro futuro como hijos, porque si en Cristo y por la encarnación del Hijo, por Jesucristo, nosotros hemos alcanzado esa filiación con el Padre, somos hijos adoptivos de Dios en el Hijo, hijos del Padre. Por tanto, también nosotros hemos de alcanzar esa gloria. Jesús nos ha abierto las puertas del cielo. Estamos invitados a participar de esa gloria eterna, de esa eternidad. Sí, Señor. Alguien decía, un padre escribía, el padre Martín Descalzo decía, morir es solo morir. Morir es cruzar una puerta y encontrar lo que tanto se buscaba. Esa puerta nos la ha abierto Cristo con su muerte redentora. Por eso hoy hemos de preguntar, ¿y por qué tanto terror a morir? Si nos sabemos hijos de Dios, llamados a la eternidad, entonces espantemos el terror y el miedo a la muerte. Vivamos con los pies en la tierra. Saboreemos cada día esta historia, este tiempo que Dios nos regala. Pero vivamos esta historia con el corazón dirigido a Dios, con la conciencia de ser solo peregrinos por este mundo, sabiendo que estamos de paso y que somos viajeros hacia la eternidad. Querido hermano, ¿cómo vives tú esta experiencia de ser hijo de Dios? ¿Vives apegado a la vida? ¿O vives realmente esperando un día llegar y participar de esa gloria que el Señor ha prometido a sus hijos amados? Dios te bendiga.